llega eufórico, eufórico. Incluso hay que parar a los futbolistas, ¿no? Es algo histórico para el club, llega a una final de esta competición, pero evidentemente no vamos a hacer otra cosa que no hayamos hecho antes. Vamos a competir cada partido y seguramente pues le pondremos las cosas muy difíciles a un rival que a priori pues es favorito para esta competición porque la ha jugado muchas veces por la calidad que tiene, pero esperemos ver un Betis reconocible y competirle lo máximo posible. Con muchas ganas, con muchísima ilusión, estando en esta final, que era uno de nuestros objetivos a principio de temporada, así que bueno, ya deseosos de que llegue el partido contra un grandísimo rival y poder dar lo mejor de nosotros mismos. El equipo ya con mucha ilusión, con muchas ganas de afrontar esta final histórica, que al final es un mérito de la temporada que estamos haciendo, y ansiosos de que llegue ya esos minutos y poder poner la guinda al pastel. Sabemos que va a ser un partido que va a estar muy igualado, sabemos que el Betis compite muy bien, que ha sido campeón en el grupo de Andalucía de División de Honor, y nosotros hemos mejorado mucho como equipo durante toda la temporada y venimos con muchas ganas y mucha ilusión de conseguir la 8ª Copa de Campeones del club.